Shalom Aleichem, bienvenidos. Estamos muy alegres, muy contentos. Por un lado, hemos visto la presencia de dos amigos muy queridos, uno de España, otro de México, Alfonso y Ruth Mayen. Hay otra Ruth que también es una alumna muy querida nuestra, pero en este caso estamos hablando de Ruth Mayen y de Alfonso Selgas de México y de España, que estuvieron con problemas de salud bastante graves y Baruch Hashem Ruth ya está curada, según me dijo. Alfonso está saliendo, está atravesando un tratamiento bastante difícil, pero que con la ayuda de ustedes, con las palabras, Akadosh Baruj Hu está haciendo que Selgas se reponga y estamos esperando que vuelva a hacer de sus obras. Y seguramente va a suceder que cuando se reponga y empiece a trabajar y haga sus obras, va a estar en una etapa diferente de su vida y va a tener un estilo diferente y una forma de pintar diferente que yo por supuesto no sé y él todavía no sabe exactamente, pero creo que ya está empezando a entender. Ahí está. Lo definió con dos palabras. Eso es el sentimiento interior. Después vamos a ver cómo se plasma todo eso. Y bueno, Leabdil, hay que separar, pero queremos recordar a una familia de Rehovot, una familia que nosotros no conocimos, pero un apellido muy conocido aquí, pariente de unos amigos nuestros, no sé si ustedes leyeron. Ayer se quemó la casa y murió el padre con los 5 chiquitos y es una tragedia terrible que está todo Israel, especialmente Rehovot aquí llorando, todo el mundo. Pero bueno, cada Baruj sabe cuáles son sus motivos y nosotros no tenemos que intervenir en eso, solo aceptar la realidad como es y hacer tefilá para que venga Mashiach ahora mismo, poner mucha tzedaká. La tzedaká salva de la muerte, grande es la tzedaká que trae la redención. Y hay que poner verdaderamente mucho, que Akadosh Baruj Hu se apiade y mande un Mashiach ahora mismo. Bueno, estamos con nuestro estudio que revive el alma del libro de Ain Bet, del Rebbe Rashab, de Rabbi Shalom Ber, el Rebbe que el 2 de Nisan, o sea, este domingo, se cumplió un aniversario de su fallecimiento. Y bueno, toda la semana sigue con la influencia del Rebbe que sigue trayendo todas sus genialidades. Estamos muy contentos porque estamos superando todos los récords de presencia en el internet. El viejo sitio de Galeinai, que muchos creían terminado, está cada vez entrando más gente, estamos poniendo mucho material, por supuesto. Estamos pasando ampliamente las 1000 visitas por día, de los cuales hay un 40% que es gente que vuelve a verlo. O sea que no es simplemente que encuentren nuestro sitio en los buscadores, sino que es gente que
visita nuestro sitio y vuelve a visitarlo. Estamos hablando que durante estos últimos 30 días visitaron el sitio más de 30.000 personas, de las cuales 20.000, 22, 23.000 son usuarios, en total los usuarios, y según veo, entonces hay ¿cómo se maneja esto? Hay más o menos unas 18.000 personas que entraron directamente, perdón, unas 15.000 personas que entraron directamente y unas 10.000 que vuelven a visitar el sitio, así que esa es una cantidad impresionante de gente. Cuando uno se pone a pensar la diferencia que hay bárbaro, si lo encontró por el buscador, quiere decir que estamos posicionados bien altos en el buscador de Google. Me parece bien. Hoy decidí que voy a ponerme a terminar de traducir el libro. Vivi me está ayudando. El libro, este es un libro que usamos para traducir, para estudiar, de las letras hebreas. Yo me puse a traducir las primeras hojas. Ya tenemos traducido bastante, porque gran parte del material que hay aquí ya está en la web. Pero hay muchas explicaciones y pienso que es más de la mitad del libro. Un libro que tiene 500 hojas, más de la mitad del libro todavía no está traducido. Y en la editorial Jerusalén de México nos están pidiendo traducir este libro, se llama Las letras hebreas. Tengo uno que estoy usando que es descartable, que no tiene tapas buenas, pero si buscan lo van a encontrar. Está en inglés y ahora salió en hebreo, una versión revisada y más completa, y entonces estoy con las dos versiones, una al lado de la otra, para completarlo y hacer todo un libro que tenga todo el material de los dos libros. Le voy a mandar a Vivi, que está hoy con nosotros, lo que escribí hasta ahora. Pero ya que estamos entre amigos, les voy a compartir un poquito de lo que empecé a traducir. Todavía está sin corregir, así que posiblemente haya errores. Y justamente porque tiene que ver con lo que estamos estudiando, lo que son las letras y lo que son los números. Y bueno, esto es lo que estoy traduciendo del hebreo y el inglés al español. Así que acá hay una parte de lo que estuve traduciendo hoy, se los quería leer. O tengo una idea. Vivi, ¿tenés micrófono y cámara? Hoy estoy un poco cansado, estas últimas noches no estuve durmiendo mucho y la verdad que tengo muchas cosas para enseñarles y muchas cosas para decirles, pero me gusta siempre que ustedes intervengan. Si yo te pongo el texto aquí, ¿te animás a leerlo, Vivi? ¿Tenés cámara y sonido? Ok, ahí va. Te estoy mandando a aceptar. Y yo te voy a ir copiando lo que voy poniendo. Adelante, Vivi, desde Argentina.
1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. ¿Estás aceptando, Vivi? Vivi. Tenés que aceptar. Mientras vamos a poner alguna melodía. No funciona lo de Vivi. No sé qué es lo que pasó. Yo te mando el permiso para entrar. Te tendríamos que estar viendo y escuchando. Creo que hay una sola Vivi hoy en la clase, ¿no? Sí, hay una sola Vivi. No te escuchamos. Todavía no aceptaste. No funciona, lamentablemente. Hay otro ahí está llegando. Aquí lo tenemos. Aló, te escuchamos, muy bien. Te escucho pero no te veo. Ah, buenísimo. ¿No querés que te veamos? No tengo la Ah, bueno, está bien. Ok, entonces, te escuchamos. Yo voy a apagar mi micrófono y voy a ir guiando con la flecha lo que vos vas leyendo. Después voy a poner otra página con más cosas, ¿querés? ¿Querés empezar? Bueno. Dale. No se te escucha. Estoy cerrando otros programas para que se me ponga un poquito más rápida. Ah, bueno. Igual no leas muy rápido para que te podamos entender. Bueno, ¿ahora sí? Sí, te escuchamos perfecto. Yo voy a apagar mi micrófono y tú apaga los parlantes también para que no se mezcle el sonido. Estamos contigo. Primero, queremos que dediques 2 o 3 minutos a contar. Voy a buscar un auricular. No hace falta, no hace falta. Cuando empieces a hablar, bueno, si vas a tardar poquito, ve. Si vas a tardar mucho, no. Estamos con Viviana Bocalandro, desde Argentina, que nos va a leer esta parte del libro. Ella nos ayuda muchas veces para corregir los textos, para ver la ortografía y la redacción. Y todavía no le mandé esto porque lo hice hoy, pero lo voy a ir mandando, así vamos a tratar de que en un mes o un mes y medio esté listo el libro para salir a publicación en México y de ahí distribuirlo a todo el mundo. Así que vamos a aprovechar estas semanas de Pesaj, que va a estar la cosa tranquila. ¿Ya has vuelto? Sí. Acá estoy. Vivi, Acá estoy. ¿estás ahí? Sí. Bueno, dale, empieza. Contanos un poco de vos, pero no queremos que alabes a Galeinai ni todas esas cosas, sino que nos cuentes de vos y qué es lo que querés decirnos, y 2, 3 minutos y después empezar a leer esto, ¿dale? Bueno, yo empecé a estudiar cábala en otro centro hace muchos años.
Después me pasé a Bnei Baruch y ahora estoy estudiando acá. Estoy casada, hace casi 40 años que conozco a mi marido. Tengo un hijo de 35 años que también está casado, gracias a Dios. Y bueno, mi vida un poco es el trabajo y lo que más me satisface es el estudio. Me da mucho placer, mucha satisfacción, mucha alegría estar en contacto con con esta enseñanza en forma permanente. Bueno, nada más de mí. Luz, vitalidad, fuerza. Bueno, Te escuchamos. en cada una de las 22 letras del Aleph Bet existen 3 fuerzas creativas separadas, denominadas en las enseñanzas del Hasidut luz, or, vitalidad, hayut, y fuerza, koach. Y desde abajo hacia arriba, la ciencia moderna comprende hoy que la materia física no es más que energía concentrada. En la materia orgánica se manifiesta ese misterioso fenómeno llamado vida. En la mente y el alma de la forma superior de vida se revela la conciencia divina, denominada aquí luz. En el proceso de la creación, las letras hebreas aparecen en cada uno de los 3 niveles como los ladrillos de energía de toda la realidad, como la manifestación del impulso de vida interior que permea todo el universo como un todo y en cada una de las criaturas individuales, pulsando cada ser creado instantáneamente dentro y fuera de la existencia, y como los canales que conducen el flujo de revelación divina en la conciencia creada. A través de toda la creación, las letras se pueden imaginar como firmes ladrillos parlantes con fuerza de vida, en el secreto de "y fue el hombre un alma viviente, un espíritu parlante", y pensantes, y con el poder del pensamiento transmiten el flujo divino. Firmamento, agua, luz. Dice el libro del Zohar que Dios miró en las letras de la Torá y creó el universo. El acto divino de la creación se describe con la metáfora del habla. Como decimos al comienzo de las plegarias de la mañana, bendito el que dijo y fue el mundo. La raíz, amar, decir, es un acrónimo de las 3 creaciones primarias: luz, or, agua, maim, firmamento, raquía. Estas representan las 3 etapas de materialización de la semilla creativa. Como enseñó el Arizal, el origen espiritual de la semilla en la mente, luz, la manifestación de la semilla, agua, el comienzo de la concepción en el útero, firmamento. La luz, el agua y el firmamento corresponden a su vez a las 3 categorías definidas arriba. Luz, vida, vista aquí como luz concentrada, como en la frase aguas vivientes, y energía, aquí como luz vida preñada. El firmamento, raquía, que deriva de la raíz, rak debe ser, estirar,
representa todos los estados de tensión positiva, campos de energía en la naturaleza. Después de cada acto de creación, sí, después de cada acto de creación, Dios observó lo que había creado y vio que era bueno. Al final del sexto día de la creación, Dios miró todo lo que había hecho y, oh, era bueno, era muy bueno. Entonces, antes de la creación, Dios miró en la Torá. El Te acto de la escuchamos, creación en sí, Vivi. en cada uno y uno de los instantes presentes. Es a través de la palabra divina. Después de la creación, Dios observó que su realidad era buena. Como no hay cosa bien sino la Torá. Ver que la creación es buena es en realidad relacionar la realidad creada de vuelta con su modelo ideal, la Torá. Este acto es llamado en Kabbalah y Hasidut el proceso de clarificación. En el servicio a Dios del hombre, este acto corresponde a la crítica positiva de nuestros actos, que están de acuerdo con y en la luz de las enseñanzas de la Torá. De acuerdo con la Kabbalah, antes de la creación, es el secreto del ojo derecho. Después de la creación, es el secreto del ojo izquierdo. Ellos son la raíz de la luz y la vida, respectivamente. El ojo derecho contempla las letras de la realidad primordial, no creada, tal como están grabadas en la realidad de la Torá, cuando todavía son nada en el mar de la luz infinita. El ojo izquierdo contempla la realidad creada en relación con su modelo, la Torá, y así le da vida desde la fuente de las aguas vivientes de la Torá. Los sabios interpretan la visión general de Dios, que todo es muy bueno. Bueno se refiere al ángel de la vida. Muy bueno se refiere al ángel de la muerte. Aquí, la muerte es entendida como que sirve, me perdí. Aquí la muerte es entendida como que sirve como antítesis necesaria para el proceso de clarificación, cuyo propósito es infundir vida en la realidad e incluso más profundamente la etapa intermedia necesaria entre el estado inicial de vida temporal y el estado final. A ver, me volví a perder. Se me había ido de pantalla. Los sabios interpretan la visión general de Dios, que todo es muy bueno. Bueno se refiere al ángel de la vida. Muy bueno se refiere al ángel de la muerte. Aquí la muerte es entendida como que sirve como la antítesis necesaria para el proceso de clarificación, cuyo propósito es infundir vida en la realidad. E incluso, más profundamente, la etapa intermedia necesaria entre el estado inicial de vida temporal y el estado final, resurrecto, de vida eterna, que se producirá sobre la tierra en el futuro porvenir. La boca, el secreto de la creación en el momento presente, cuyo aliento representa la emanación continua
de materia-energía está entre los dos ojos, tal como el presente está entre el pasado y el futuro. Respecto a la posición de los tefilín de la cabeza, la Torá instruye que las palabras que contienen sean un recuerdo entre tus ojos, para que la Torá de Dios esté en tu boca. La palabra recuerdo, zicarón, en hebreo, significa la fuente del habla. Como en la frase, no. Respecto a la posición de los tefilín de la cabeza, la Torá instruye que las palabras que contienen sean un recuerdo entre tus ojos, para que la Torá de Dios esté en tu boca. La palabra recuerdo, zicarón, en hebreo, significa la fuente del habla. Como en la frase, la que está acá, en todo lugar donde te permita decir mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y así también todo judío a quien la Torá le ordena emular a Dios, debe aprender primero a ver las letras de la Torá y sus secretos en el pensamiento, la visión de la luz del ojo derecho. Luego decirlas con su boca. Finalmente, clarificarlas como una acción rectificada, el proceso de la vida del ojo izquierdo. Letras, palabras, luz por encima de todo. Dos piedras construyen dos casas. Tres piedras construyen 6 casas. 4 piedras construyen 24 casas. 5 piedras construyen 120 casas. 6 piedras construyen 720 casas. 7 piedras construyen 5040 casas. De aquí en adelante ve y calcula aquello que la boca no puede decir y el oído no puede oír. Una piedra, en el dicho del Sefer Yetzirah, es una letra. Una casa es una palabra o frase, una permutación específica de letras. Jacob recostó su cabeza sobre donde habría de estar el templo como una casa, no como Abraham, que lo llamó una montaña, ni como Isaac, que lo llamó un campo. El significado reposa, sobrevuela, sobre las letras individuales, pero vive dentro de las palabras. Mientras el significado está reposando sobre las letras piedras, solo se conoce su nivel de energía como ladrillos de la creación. El significado en general vive dentro de la permutación completa de una palabra. Más todavía, la esencia única del significado en relación a la elección de una palabra específica y no otra, a pesar de que el significado en general puede estar contenido en varias palabras, brilla sobre la palabra, inspirando a sus componentes las permutaciones de letras uniformemente. Este fenómeno es llamado en Hasidut la luz por encima de todas, como será explicado. La percepción de un significado general es el secreto del sueño de Jacob. Las piedras que antes estaban bajo su cabeza cobran vida y se unen para convertirse en una sola. Cuando la fuerza vital de la cabeza de Jacob
les infunde significado. Al despertar, experimenta con temor la luz de la esencia única del significado divino inherente sobre mí, o el texto no se queda quieto. Sí, pero se mueve demasiado y como que se prende y apaga la pantalla. Ahora se corre. Sí. Sí. La esencia de... Al despertar, experimenta con temor la luz de la esencia única del significado divino, inherente en la palabra. La esencia del significado ha estado totalmente inconsciente a su propia cabeza antes y durante su inspirado sueño. El proceso de permutación de las letras en palabras. El estilo innato de la raíz de su propia alma en la divinidad, Jacob la llamó casa, nunca había sido revelado. Dentro de las limitaciones del alcance de este libro, esperamos inspirar a los estudiantes serios a reposar, orientar sus cabezas ¿Estás tratando de ubicarlo en su lugar? Si nuestro corazón es sincero y fiel a Dios, merecerá entonces, como nuestro patriarca Jacob, experimentar, primero en un sueño, por así decirlo, las letras permutando para formar palabras. ¿Ahora está quieto? Finalmente, despertar en un estilo personal de expresión hacia una conciencia plena y tremenda de la casa de Dios. Bueno, estabas por aquí, ¿ves donde te señalo? Empieza aquí, al despertar, experimenta con temor. Sí, ya veo. No, bueno, yo no soy ninguna autoridad para hablar de esto, simplemente me parece una maravilla estar descubriendo el nivel y la profundidad que tiene este libro. Cada cosa que voy traduciendo y voy muy atrasada. Muy bien, muchas gracias. Disculpas también por esto. Como ustedes ven, es un texto que todavía hay que trabajarlo un poco, es toda una maravilla. pero quería más que nada experimentar para que ustedes me digan. Primero quería escuchar cómo lo leía Vivi y entonces ver qué es lo que hay que cambiar, porque una cosa es cuando uno lo lee varias veces en hebreo y en inglés
y lo ve escribiendo y lo lee y entiende todo. Y otra cosa es que una persona que compra un libro y de repente se enfrenta con un texto que puede ser muy excitante y muy esperado, pero que de todas maneras tiene que ser entendible. Entonces, ya ves, Vivi, que vas a tener un poco de trabajo con la corrección. Igual lo van a ver varias personas, pero bueno, de todas maneras, entonces quería que me digas un poco qué es lo que pensás eh, desde el punto de vista que quieras, técnico o del contenido, qué es lo que me puedes decir. Algo simple y después seguimos con la clase. Este trabajo es algo especial porque cuando uno está estudiando todo esto, es como que está dialogando con Dios, está tratando de escuchar al Rab y escuchar a todos aquellos que trabajaron en esto, escuchar a Rabbi Akiva que nos escribió el Sefer Yetzirah, el Rabbi Shimon Bar Yochai, el Arizal, está todo el mundo acá adentro. Pero por otro lado, eso es lo que entra por un ojo, como dice aquí. Por el otro lado tiene que estar el otro ojo viendo y el otro oído escuchando qué es lo que tiene que, cómo hacer para que esto sea entendible desde todos los puntos de vista. Entonces es un trabajo muy, muy especial. Entonces, si ustedes me ayudan, vamos a ver qué es lo que opinan y qué es lo que tenemos que mejorar. Hay algunas frases que hay que agregarles algunas palabritas para que se entienda mejor, aparte de algunos errores, pero por ser un texto directo está bastante bien. Pero bueno, cuando este trabajo que estoy experimentando con ustedes es algo muy importante y muy enriquecedor. Me gustaría, como ustedes, no sé si se acuerdan todas las cosas que estamos hablando últimamente sobre la INVET. Vivi, si querés, nos despedimos. Te doy un minuto para que digas algunas palabras y te despidas de la gente. Si querés 10 minutos también tenés. Yo te digo un minuto para que no te sientas presionada. ¿Cómo no? Este trabajo está basado en las enseñanzas del Rab. Es un libro que ya tiene 20 años más o menos y fue trabajado por sus alumnos en aquella época y hecho el libro. Estos últimos meses estuvieron trabajando alumnos más jóvenes, nuevos, que están con el Rab y lo tradujeron al hebreo. Y cuando el Rab lo leyó para revisar nuevamente, le agregó cosas nuevas, así que va a ser algo muy espectacular. Esto es nada más que las primeras páginas del libro, donde explica qué es cada uno de los aspectos que se va a estudiar acerca de las letras. Y después empieza, de todas maneras hay 25 páginas como estas son nada más que 4.
hay unas 25 o 26 páginas introductorias como esta, y después hay 400 hojas donde se explica cada letra en profundidad, y después índices y algo que no hay en el libro en inglés, que son las notas al pie. Cada 2 o 3 renglones hay una nota que lleva al final del libro y que hay que traducirlo también, así que Vivi, después vamos a estar en contacto para ver cómo trabajamos esto. Yo lo que vi es que si tengo a alguien a quien le puedo dictar, va mucho más rápido, así que a lo mejor podríamos conectarnos, hacer algún trabajo con algunos alumnos que media hora, una hora cada uno, o el tiempo que quiera. Entonces vamos dictando y van escribiendo, entonces se hace mucho más rápido. Vamos a ver cómo funciona. Después vamos a decir por qué parte del libro ibas, para que no nos superpongamos. Pero vamos a seguir con este asunto. ¿Alguno de ustedes? Bueno, entonces te saco el sonido. Muchas gracias por tu aporte. Has seguido de forma muy perfecta y he corregido sobre la marcha varias cositas, así que vemos tu experticidad. Saludos a tu marido. Quería preguntar si hay alguna otra persona que quiere... Quería preguntar si hay alguna otra persona que quiere tomar el micrófono para decir alguna palabra. Le doy 5 minutos. Pero el hecho de estar participando en el nacimiento de un nuevo libro, de este libro, por lo menos la traducción de este libro, ya se están ofreciendo para dictar, para el dictado, así que bueno, esperemos que este libro salga pronto. Quisimos enviar a la editorial el libro de la educación, que también es un libro excelente, y ya lo tenemos listo, pero la editorial, como a pesar de que son amigos y son muy serios, de todas maneras están interesados en el libro de las letras porque parece que es algo que es muy actual. Así que bueno, por ahora el otro libro está un poco en stand-by y nos vamos a apurar con este para publicarlo pronto. Muy bien, entonces esta experiencia de ustedes están viviendo el nacimiento de este libro. Espero que pronto lo puedan tener en sus casas también. Si ustedes se acuerdan, todo esto que acabamos de leer tiene mucho que ver con el Mahamar de Ain Bet que estamos estudiando, porque habla justamente de ese mismo momento, exactamente en que Jacob llega al monte Moriah, donde está el templo en Jerusalén, y allí pone las piedras debajo de su cabeza, y luego se hacen una matzeibá, se hacen una piedra única, un monumento. Agradezco a todos todo el apoyo que nos dan y que nos están ofreciendo ahora también. Así que, Besrat Hashem, vamos a todos aquellos que tengan conocimiento de inglés o que también tengan conocimiento del castellano que puedan corregir una vez traducido. Si podemos trabajar en equipo para hacerlo esto más rápido, va a ser una gran bendición. Habíamos dicho que cuando uno estudia la Sefirot, hay 3 niveles. Uno el nivel inferior, que es en tanto número, otro el nivel superior, que es una historia, donde las luces y los recipientes están al mismo nivel, y el otro el Eben Sapir, la piedra de zafiro, que deja pasar completamente la luz que hay. Esa piedra de zafiro, no sé si se acuerdan cuando estudiamos el Arizal,
de Ravid Rajash. Renan, entonces estamos en contacto, así vemos cómo esos maestros nos pueden ayudar. Habíamos visto que cuando se produce la contracción hay un punto donde penetra la luz y allí entra la línea de luz, que son todas las sefirot en serie desde Jochma a Malhut, y de ahí se empiezan a crear los mundos. Entonces ese punto superior donde penetra la luz para crear el Kab es la parte de arriba. La parte de abajo es el Malhut, donde llega hasta ahí abajo. Y sobre ella se van formando, van emanando los mundos. El mundo de Atzirut, que es el que está más cerca. Y allí es donde está ubicada esa ventana. La ventana de Keter, donde se asoma Jochma. Y de ahí se revela toda la creación. Entonces, ese es el punto donde la ventana de la piedra de zafiro deja pasar la revelación de Dios. Entonces, eso para hablar en general de lo que estuvimos hablando ahora, muy en general. Y vemos cómo las letras y las sefirot, ambos tienen una tarea en común, que es expresar lo que Dios quiere decir. Y cuando uno habla de expresar en términos divinos, se refiere a crear. El habla es el instrumento divino de la creación. Y por eso, como Akadosh Baruj Hu nos pide que lo emulemos, cuando nosotros hablamos, estamos creando. Por eso se dice la plegaria y se estudia hablando en voz alta, porque el hablar es una acción y genera cosas. No es lo mismo el pensar o el sentir. Justamente la palabra, el aliento que sale de la boca en forma material y la energía divina que sale al hablar, con la intención, con el significado que leíamos recién de las palabras, eso es lo que genera, lo que crea cosas. Ahora, habíamos hablado la clase anterior que hay distintas revelaciones, como Akadosh Baruj Hu se presenta. Está la forma en que se revela a las personas normales, que no tienen una percepción divina tan perfecta como un profeta o un sabio, y eso es comparado con el nivel inferior de Malhut, de los números. Uno evalúa el mundo que lo rodea de acuerdo a la cantidad, mucho o poco, y ese mucho o poco tiene que ver con la cantidad. Y por supuesto uno evalúa cuando ve las cosas en forma simple y objetiva, como persona común y corriente, ve solamente la parte superficial. Entonces la parte superficial se refiere justamente a Malhut, al número. El profeta tiene otra revelación. El profeta nos viene a contar, como dijimos en la clase anterior, nos viene a contar lo que recibió de Dios. Entonces se refiere más bien a ese segundo nivel de Sefer Sofer Sipur, que es desde Yesod hasta Binah Jochma, que es la parte consciente. Cuando nosotros decimos que somos conscientes de algo, quiere decir que
entendemos qué es lo que viene del interior de nuestro inconsciente. Entonces es la historia que nosotros estamos escuchando acerca de lo que hay en el inconsciente, que habíamos dicho que son con respecto a las sefirot, son las 10 sefirot escondidas, ocultas, o las sefirot infinitas. La revelación directa del inconsciente. Hablamos de Moshe Rabbeinu. Habíamos dicho que Moshe Rabbeinu, como vemos acá en la primera frase que hemos copiado, Moshe Rabbeinu de Gematria Tariak, que son los 613 preceptos, y Gematria Abaye Eloquei Israel, nombre Abayá y Elohim, que es los dos nombres de Dios que figuran en el Shema, o sea que la luz infinita que rodea los mundos es como Elohim, que es gematria de la naturaleza, lo espiritual y lo revelado, y Israel. Como Israel unen estas dos cosas, como está declarado en el Shema Israel. Entonces, cuando uno tiene la capacidad de ver que las cosas ocultas y las cosas reveladas son una sola, eso significa que es Aspaklaria Meira. Eso es una piedra de zafiro que deja ver, traspasar la luz tal como es del otro lado. Y ese es Moshe Rabbeinu. Entonces habíamos hablado de 3 personas. Está la persona que nos cuenta acerca de la existencia del rey. Entonces eso es el tipo de revelación de Malhut, el tipo de revelación del número, en que uno escucha algo pero no tiene que imaginarse de qué es lo que hay adentro de esa historia. Después está el nivel de la persona que viene y nos trae una foto del rey. Entonces ya es un cuento más elevado. Y después está aquel, y esa es la diferencia entre el Baal Shem Tov y todos los demás. Está escrito que cuando el Baal Shem Tov revela la Torá del Hasidut, nos está trayendo al rey mismo, nos está revelando al mismo rey, trayéndolo sin cuento y sin historias, y eso es lo que significa la piedra de zafiro. Entonces, el profeta dice, esto es lo que Dios ordenó. Esa es la forma en que Moshe Rabbeinu traía su revelación. Entonces, esa es la piedra de zafiro. Cuando dice Ze, esto, es porque está mostrándonos, dice, ven, ustedes lo ven, yo también, es esto, aquí está. Y por otro lado estaban los profetas que decían así dijo Dios, que esa es la profecía del resto de los profetas. Entonces, la profecía del resto de los profetas es la revelación de los sefirot en tanto sipur, en tanto historia. Entonces acá tenemos 2 niveles, la sefirá como la máxima revelación que nos trae Moshe Rabbeinu, que es la piedra de zafiro, y tenemos a los profetas, que es la revelación como una historia que nos vienen a contar. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Nos falta lo que es el número. Cuando hablamos de sefirá como mispar, como número, ¿qué Dios viene a decir el Rebbe Rashab en comparación con esto que estábamos diciendo recién? Para entender un poco tenemos que
entender otro concepto. Cuando hablamos de luz, vamos a escribirlo aquí. Cuando hablamos de luz, está la luz que rodea todos los mundos, Sobev, la luz exterior, y está la luz que penetra, o Memale, que llena todos los mundos. Hay dos luces. Esos son los dos estados en general en que la luz divina se presenta, por afuera o por dentro. Pero con respecto a los recipientes, tenemos tres estados. Uno es el estado exterior. El recipiente tiene una parte exterior. El recipiente tiene lo que podríamos llamar, en forma muy esquemática, las paredes del recipiente, que es la parte intermedia, y tiene la parte interior. Entonces la luz, cuando se relaciona con los recipientes, por un lado la rodea, ¿sí? El recipiente tiene luz que está por afuera, por otro lado tiene luz que está por adentro, eso es fácil de comprender, pero también hay una luz que está en las paredes, o sea, es un estado intermedio. Cuando uno habla de un recipiente, de la Sefirot, en general, hasta llegar al mundo de Malhut, al mundo de hacia donde nosotros vivimos, que es el mundo que es más oculto, significa que los recipientes tienen una pared más gruesa y opaca. Entonces esa luz intermedia es más... la luz intermedia y la luz interior es menos visible. O sea, contiene menos luz intermedia y luz interior. El resto de los mundos, de acuerdo al nivel, la luz se distribuye en forma más pareja, hasta llegar a Keter, que representa la piedra de zafiro, donde los recipientes, como dijimos, no tienen ninguna intervención, están completamente anulados a la luz que contienen. Y podemos decir que casi no hay recipientes. Ahora, esto lo queríamos explicar para entender un poco el tema de los números del Mispar. Entonces habíamos dicho que tenemos aquí escrito, ¿no? Está por aquí. Sí, acá. Entonces, habíamos dicho en la clase anterior que hay 3 libros de la Torá. Torá, Nevi'im y Ketuvim. Y la gematria de estos 3 es la misma gematria de Bereshit bara Elohim. Otra alusión a que en el principio Dios creó es algo triple, es que la misma palabra Bereshit es de gematria Shlosha Devarim Yahad, que significa 3 cosas juntas. Entonces eso está aludiendo a muchas cosas, hay muchas cosas que son 3 en la Torá, en el mundo, en la creación de Dios. Por ejemplo, está Dios, el pueblo de Israel y la Torá, está los 3 libros, Torá, Nevi'im que tuvimos, o sea, los 5 libros de Moshe, los profetas, las escrituras, está las 3 festividades, que ahora vamos a festejar la semana que viene, Pesach, luego Shavuot y luego Sukkot. Están los 3 ejes de la Sefirot, está la relación entre Dios, el pueblo judío y los pueblos del mundo. Así hay muchas cosas que son triple dentro de los pueblos del mundo que llamamos Benei Noach. Noach tuvo 3 hijos. 3 son los patriarcas. Hay muchas cosas que son 3.
eh, la luz intermedia no es la luz que se convierte, el recipiente que se convierte en luz, sino que es esa parte del recipiente que la luz lo puede permear, así como podríamos decir que hay ahora materiales que se hinchan con el agua. Entonces hay, por ejemplo, una vasija que se sumerge en el agua, entonces tiene agua por afuera, tiene agua por adentro y también tiene agua penetrada dentro de sus paredes. Esa es una forma muy esquemática de comprender esto. Pero siempre hay que entender, de acuerdo a su origen, que está la luz infinita y está la limitación, o sea, la fuerza infinita ilimitada de Dios y la fuerza infinita de limitación. Son dos fuerzas que trabajan juntas. Entonces, si nosotros queremos materializar o perfeccionar, hacerlo muy visible, todo este tema de la Sefirot, es justamente lo que habla la Torá, que no tenemos que hacer imágenes de nada que esté en el cielo. ¿Por qué? Porque ninguna imagen va a ser exactamente lo que está allí. Entonces todo lo que estoy diciendo ahora es nada más que una forma de imaginarnos de qué se trata. Pero todo esto en Atzilut se refiere a la interacción entre la fuerza infinita de la luz y el poder de contracción o de limitación que hace que esa luz se, se cuantifique, se limite y se transforme en sefirot. Sefirot que cada una le va dando distintos matices. Pero nuevamente, todo esto es un lenguaje de los cabalistas, es un lenguaje del Zohar, del Arizal, para comprender cosas que están por encima de nuestro entendimiento. La única forma que nosotros podamos comprender es a través de sentirlo dentro nuestro. Entonces, si por ejemplo decimos que está la sefirá de bondad y tenemos que imaginarnos que es un recipiente para la sefirá de bondad, tenemos que imaginarnos, porque lo que nosotros vemos son los resultados de lo que significa, o sea, la expresión en este mundo material de lo que es la sefirá de bondad. Estamos viendo la sefirá de bondad. Pero, por ejemplo, cuando nosotros damos algo a alguien, estamos dándole expresión a la sefirá de bondad. Entonces, si yo le digo a la persona, te estoy dando algo, pero en mi mano no hay nada, entonces es nada más que, o sea, le estoy prometiendo, es nada más que luz, pero sin recipiente. Una luz que no tiene de qué aferrarse a la realidad. Entonces, si yo pongo una moneda, o pongo un billete, o pongo una comida, y se la doy a la otra persona, entonces estoy expresando la sefirá de bondad imbuida, sumergida dentro de un recipiente. Entonces, ese objeto que yo le estoy dando representa a mi bondad. Entonces, hay algo que está por afuera, que sería cuál es mi intención que sería la luz exterior de ese objeto que yo estoy dando. La luz que rodea sería la intención que yo pongo y que es todo lo que implica y que no está escrito ahí adentro, el hecho de que yo le estoy dando algo a la otra persona. Por el otro lado está la parte interior, o sea, dentro de eso que yo le estoy dando, hay un objeto que va a servir para que él coma,
y se nutra de eso. Entonces eso sería la luz interior. Y por otro lado, si yo y entonces el objeto mismo, el envase con el cual que yo le estoy dando sería las paredes del recipiente, que como nosotros vemos, dentro de esas paredes también está imbuida mi sefirá de bondad. Entonces, si yo doy mi intención y doy todo mi amor, pero no lo pongo dentro de un recipiente, entonces eso no se puede transferir. Lo mismo que la palabra. Cuando yo tengo una intención de decir algo, pero no tengo una palabra con que decirlo, entonces no puedo transferir mi jochma. Eso sería la transferencia de jochma. Con respecto a lo que me pregunta Graciela, si doy tiempo y dedicación, ¿cómo sería? Por ejemplo, si una persona está enferma y yo tengo ganas de ayudarla, entonces hay una luz interior que viene de mi inconsciente que me incita a ayudar a esa persona. Dentro de mi cabeza yo busco la forma, o sea, de repente en Jochma se revela esa idea de ayudar a la persona enferma. Tanto puede ser una persona que yo conozco, o sea, de repente se me ocurre que tengo que ayudar a alguien enfermo, o crear una institución, o ir yo a un hospital para buscar a alguien a quien ayudar, o que se presenta a mí una persona que está enferma y yo tengo que buscar la manera de ayudarlo. Entonces el proceso mental, Binah, yo entiendo el proceso y busco cuáles son las formas mejores y de acuerdo a lo que necesita la otra persona para ayudarlo. Luego lo transfiero a mis sentimientos para saber cómo, en qué medida, qué cantidad necesita de ayuda, cómo yo lo puedo hacer sin perjudicarlo y sin molestar su honor y darle todo lo que yo pueda, pero no que lo perjudique, y todas esas evaluaciones que uno hace para medir los sentimientos y también que no sea poco, que sea abundante y sea suficiente. Y todas esas disquisiciones que uno hace hasta que llega a Malhut y se realiza. Entonces digamos que yo en ese momento la principal sefirá que estoy expresando es la sefirá de Rahmanut. Cuando yo quiero ayudar a alguien que está enfermo, no hace falta que sea enfermo físico, también puede ser enfermo psicológico, yo tengo misericordia dentro mío y a través de todo este proceso que yo le dedico tiempo para curarlo, o alguien que necesita educación o ayuda para salir de un problema, entonces yo le dedico tiempo, ese tiempo que yo estoy con él y que no me dedico a otra cosa, y yo le hablo, y si yo estoy al lado de él, muchas veces sucede que solamente hay que estar al lado sin hablar y sin hacer nada y con eso es suficiente. En general, cuando uno hace algo por otro, tiene que realizar alguna tarea. Entonces, dar tiempo puede ser desde todos los niveles, o sentarse al lado, o utilizar el teléfono y llamar a gente para ver cómo se puede ayudar a alguien, como pasó este viernes, unas pocas horas antes de Shabbat, que mi prima me llama de México y me dice que la dejaron en la calle por X problema, no voy a ahora andar contando qué es lo que sucedió, pero la dejaron en la calle unas horas antes de Shabbat y no hay nadie en todo el país que la pueda ayudar. Los padres están en Argentina y por la edad y por los medios no conoce a nadie en México, entonces me llama a mí y me dice: necesito ayuda porque me quiero morir, no quiero vivir, no sé, un montón de cosas que pasaron. Y entonces yo qué hice, ¿qué es lo que podía hacer? No podía tomar un avión.
si yo pensaba y le decía tefilá a Kadosh Baruj Hu, seguro que él la iba a ayudar, pero además tuve que decidir hacer algo. ¿Qué es lo que uno hace en estos casos? Uno agarra Facebook y le escribe un mensaje general y después empieza a ver gente que contesta. Llamé por teléfono allá en México, pero ya a esa altura, antes de Shabbat, ya no había nadie que me podía atender, pero como ya en México todavía había gente disponible, para mí faltaban 1 o 2 horas para Shabbat, o sea que no tenía mucho tiempo para actuar. En esas 1 o 2 horas que tuve para actuar, hubo gente que respondió y se ocuparon de ella. Conseguimos acá en Israel una señora, me dijo que tenía la hija en México y esa hija la recibió. Después otra mujer la fue a buscar porque no tenía plata y bueno, toda una serie de cosas se ordenó hasta que después, cuando terminé Shabbat, me enteré de que Baruch Hashem todavía ha salido bien. Entonces, uno frente a situaciones como estas tiene distintos caminos para hacer. O decide que no tiene lo que hacer y le hace tefilá a Dios. Es más o menos como lo que pasó cuando el pueblo de Israel estaba frente a cruzar el Mar Rojo, el mar, el mar de los juncos, que vamos a recordar la semana que viene. Cada situación en que uno se encuentra es como la apertura del mar. Uno tiene que decidir si se va a dar por vencido y vuelve para atrás y vuelve al exilio y dice que no hay nada que hacer, o si se pone a hacer tefilá a Dios, cosa que es muy importante, pero, o si se pone a luchar contra la situación en que se encuentra. Luchar contra la situación en que se encuentra, en ese caso de mi prima, no sé qué significaría, pero uno puede tomar medidas agresivas o ponerse muy nervioso y empezar a querer asesinar a todo el mundo cuando le pasa algo. Eso no es la solución. Y la cuarta cosa que es importante es ir y hacer algo. Entonces es importante hacer tefilá, es importante pedirle a Dios, pero también es importante que uno vaya y, como le dijo Moshe, cada vez oró Moshe Rabbeinu cuando tenía que hacer la menorá y Moshe no sabía cómo hacerlo, dijo: vos tirá el oro al fuego y yo lo voy a hacer. Entonces también así, cuando el pueblo de Israel tenía que entrar a Israel, tenía que luchar contra todas las naciones y estaban muy asustados, a Kadosh Baruj Hu le dijo: vos entrá y mirá lo que va a pasar y yo voy a pelear por ustedes. Pero hay que dar el paso, hay que entrar. Entonces hay que buscar cuál es el mejor medio para solucionar cada inconveniente. Esa es una buena forma de aprender cómo tomar decisiones. Siempre hay 4 posibilidades para tomar las decisiones. Entonces esta es una forma de ver cómo se expresan las sefirot. Esto que estamos haciendo ahora a nivel humano es lo que hace constantemente Dios para decidir constantemente si deja que el mundo siga existiendo. Como está dicho que Dios crea el mundo a cada instante, entonces si uno lo crea a cada instante, significa que a cada instante Akadosh Baruj Hu está decidiendo que el mundo siga existiendo. También 4 posibilidades como el Pardés y como las 4 letras del nombre de Dios. 4 cosas, como muchas cosas que existen. Bueno, como nos quedan 4 minutos, y esta fue una clase experimental, fue una clase más que nada para interactuar entre nosotros. Vamos a utilizar la clase que viene para terminar con este mamar y seguir con el mamar siguiente. Pero creo que todo lo que hemos hecho hoy aquí, la clase siguiente vamos a hablar del Heshmal, como tienen aquí, y otras cositas.
Para mí fue un placer estar con ustedes, fue un placer sentir la participación y hoy hice una prueba de no mandar la página del mailing list a a todas las personas para ver qué es lo que pasaba, a ver si puedo ahorrar un poco en trabajo y dedicarme. Estuve muy concentrado en el libro haciéndolo y dejé todo. Entonces quería ver si igual la gente venía y Baruch Hashem ha venido y posiblemente más que en otras clases. Así que me alegro que la clase haya salido bonita y que esto sea entonces Leilun Nishmat en honor a la memoria de esos 5 chicos y el marido de la señora Avivit, esa familia que desapareció. Akadosh Baruj Hu la borró, fueron unos minutos, los bomberos cuando llegaron ya no tenían nada que hacer y vinieron rápido. Estaban los 5 hijos adentro de la casa y el padre entró para salvarlos y no pudo y se quedó ahí adentro con ellos. Fue algo terrible. Pero bueno, que en honor a que estamos aquí reunidos y llevando la Torá a todo el mundo, que Akadosh Baruj Hu nos muestre pronto la llegada del Mashiach y que todos aquellos que no están vuelvan nuevamente. Les pido, en la medida que ustedes tengan la posibilidad, hay gente que está ayudando por encima de sus límites, hay mucha gente que necesita ayuda para estas festividades, en general todas las semanas, no solamente para las festividades, así que todo lo que puedan enviar y ayudar va a ser repartido y va a ser utilizado y va a ser una expresión de las sefirot más nobles y puras y santas que tienen todos y cada uno de ustedes. Jaime. A todos. Prepárense para venir a Israel, vamos a hacer el seminario.